¿Cómo estás? Espero súper bien. Ojalá todo esté espectacular. Mi nombre es José Luis Silva. Te doy la bienvenida a mi canal. Un canal que nace gracias al libro que escribí que se llama Mi despertar de conciencia, el camino que me dejó mi mamá. Que, en el cual yo reflejo todo lo que ha sido mi proceso durante un poco más de año y medio en este cambio de camino y de vida que me llevó a mirar hacia adentro y que me llevó a cuestionarme muchas cosas y a replantearme muchas otras. Este que yo llamo mi despertar de conciencia, siento que es un camino que hoy muchos están poco a poco recorriendo, algunos van más adelante, otros van más atrás, pero es un camino que siento que de una u otra forma la vida nos está obligando a recorrer porque hoy día el mundo está en un momento muy particular y, y de acuerdo a la información que yo he ido sumando, o sea, definitivamente estamos en un momento trascendental donde tenemos la gran oportunidad de comenzar a mirar donde hay que mirar y que no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros. Así que diciéndote esto, quiero antes que todo pedirte que recomiende mi canal, que le des me gusta, que te suscribas para que me ayudes a que sean muchos más los que vayan conociendo mi historia. Te invito a que conozcas los otros videos. Hay un video donde sale mi historia que habla un poco de mí, pero en el fondo no desde una verdad absoluta, solamente desde mi experiencia. Estoy seguro que puedo hacer un aporte en el camino tuyo y en el de muchos más. Eh, Creo que hoy día estamos en un momento, como te decía, muy importante donde cada uno de nosotros puede ser un aporte para el que está al lado. Solamente basta con que comencemos a darle un giro a nuestra vida y no me refiero frente a lo que estamos haciendo, sino frente a lo que está pasando dentro de nosotros. El cambio, como te digo, yo entendí que no estaba afuera, no estaba en el hacer, estaba en el ser. Así que eh, hoy lo que quiero hablar contigo es este tema del despertar de conciencia, que a veces escucho por ahí que algunos hablan casi como que un día te iluminaste y todo fue maravilloso. Y entonces, de hecho, yo romantizaba mucho con el despertar espiritual. Yo hablaba mucho de esta transformación y la iluminación. O sea, usaba muchos conceptos. De hecho, no sé, a veces escucho por ahí personas que utilizan como palabras como, ¿cómo te las puedo explicar? Eh, que uno ni siquiera uno las entiende, uno escucha que usan unas palabras, una sopa de letras, digo yo. Claro que son como que suenan bonitos, tú escuchas y dices, wow, qué increíble, pero en el fondo no entendiste nada. Y yo siento que el despertar es más simple. Yo no, ojo, yo no he alcanzado la iluminación, pero por lo menos en el proceso actual que estoy, donde ya estoy mirando un poco más para el otro lado, que aún estoy en esta etapa de la incertidumbre, de la crisalia, pero sí es verdad que también ya estoy integrando mucho el proceso, estoy viviendo mucho esto desde la integración, desde la conciencia. También están empezando a pasar sincronicidades, empezó a aparecer gente a mi alrededor que me empezó a mostrar el camino de una u otra forma. Es como que dime por dónde, y de repente la vida te empieza a mostrar. Entonces me están pasando cosas, pero sí es real. Hoy todavía yo sigo en una lucha de equilibrio conmigo mismo. ¿Y por qué? Porque somos condicionados y somos gobernados por un sistema de creencias y un programa que fue, eh, tú sabes, que, que nosotros fuimos absorbiendo desde que fuimos pequeñitos. Entonces, en esos primeros 5 años, ya 6 7 años, ya que se llama el psiquismo, es cuando tú vas empezando a crear este personaje que parte de la información del medio, sobre todo de nuestro entorno cercano, ¿me entiendes tú? O nuestros padres. Y después que se va ratificando en la adolescencia, cuando tú empiezas ya a convertir este personaje en tu identidad, y cuando tú ya después sales al mundo a hablar desde ese personaje que eventualmente construimos, que al final, si tú te pones a pensar, es información. Porque si uno hubiera nacido en otro país, esa información sería otra, pero nosotros la defendemos como que fuera nuestra. Entonces, ¿qué sucede? Este personaje que creamos, donde ya está el yo falso o el ego que llaman algunos, y bueno, uno en la medida
que empieza a tomar contacto con uno, empieza a darse cuenta que muchos de estos pensamientos que uno tiene no tienen que ver con uno. Fue lo que me pasó a mí, que yo empecé a cuestionarme mis propios pensamientos, mis propios sistemas de creencias, sobre todo cuando son limitantes, y sobre todo cuando nacen desde heridas que vienen de nuestra niñez. Entonces, el despertar de conciencia es simple. Mira, yo personalmente siento que, por lo menos de mi experiencia, no, o sea, va a depender del grado de entrega que tú tengas. A mí me costó entregarme, me llevó años. De hecho, la vida me quitó todo lo que yo considera que era real para mí, por lo menos. Y ahí yo recién ya no me quedó más que soltarme, porque ya no tenía dónde agarrarme, pues. O sea, ya era, o me tiraba al vacío o me tiraba. Pero mientras uno tiene una rama para agarrarse, uno se agarra a la rama, ¿me entiendes tú? O sea, porque tenemos miedo al cambio, tenemos miedo, tú sabes, eh, a dejar ese personaje que hemos sido. O sea, que al final es agotador, porque si tú te pones a pensar, cuántos conflictos que hemos tenido en nuestra vida en términos con personas o en términos de la experiencia en sí misma, son, los tenemos porque somos gobernados por ideas que muchas veces no tienen sentido, o salimos a defender cosas que no tienen sentido, y es porque ni siquiera somos conscientes que a veces peleamos con nosotros mismos, con este personaje que tenemos metido, que son estos pensamientos que a veces aparecen, te dicen, oye, y te vayas a quedar callado, no te quedes callado. Oye, ¿y cómo reaccionaste así? Entonces, por un lado, tenemos ese personaje que nos dice que reaccionemos, y después ese mismo personaje nos enjuicia. Entonces, por lo menos en mi experiencia, cuando empecé a tomar contacto con todo esto, lo primero que para mí fue difícil fue reconocer mis heridas. Pero ojo, no porque no las quisiera aceptar, porque no era consciente, que tenían que ver con el abandono en mi caso, con el rechazo. Entonces, que claro, cuando tú sientes abandono o rechazo internamente por las heridas que quedaron en tu niñez, tú te relacionas desde ahí con el mundo. Cuando tú no te valoras, obviamente, cuando tú no te valoras a ti mismo, obviamente el mundo no te va a valorar, ¿me entiendes tú? Pero no porque el mundo no te valora, es porque en el fondo el mundo te está mostrando un reflejo de ti mismo. Eso es lo que nos pasa, uno se relaciona con el mundo, con los otros, desde la relación que tenemos con nosotros mismos, y eso, afrontarlo, porque una cosa es teorizarlo, este tema del espejo, ay sí, es que yo soy tu espejo, tú eres mi espejo, pero a la hora del Q, a la hora de la hora, ¿quién tiene la culpa? El del otro, po. Ah, no, es que tú me hiciste sentir mal, ah, no, es que tú no sé qué cosa, ah, no, es que... Y finalmente la relación o la forma como tú te relacionas con el mundo, con las otras personas, tiene que ver con las ideas que están implantadas en ti. Entonces, despojarse de eso es difícil, porque obviamente ese personaje no quiere morir. Y entonces en esta resistencia que se va creando, en esta, tú sabes, por un lado tú te quieres expandir y quieres moverte desde el amor, viene el ego y te empieza a decir cosas y te siembra duda y te siembra conflicto y te siembra molestia, rabia, porque finalmente el ego siempre va a usar tus heridas para poder darte vuelta, para poder confundirte. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es despojarse de eso y decir, no, porque esa emoción que está ahí no soy yo. Ese pensamiento que está ahí no tiene que ver con lo que yo soy. Y eso es muy difícil, porque uno dice, pero ¿cómo yo? Claro que esa emoción soy yo. No, claro, ese pensamiento soy yo. Entonces la pregunta que te hago, cuando aparece un pensamiento en ti, ¿en qué momento lo pensaste? ¿O solo apareció? Entonces, cuando tú te das cuenta que el pensamiento solo apareció, tú dices, wow. De hecho, hay una investigación que se hizo en España, donde descubrieron que el cerebro enviaba la información 10 segundos, o te enviaba la información 10 segundos antes que uno hiciera cualquier cosa. O sea, si ibas a tomar un vaso con agua, 10 segundos antes el cerebro ya te mandaba la información para que tú tomaras ese vaso con agua. Entonces la pregunta es, que se hacían estos tipos, era si el libre albedrío existe de verdad.
Entonces, bueno, eso es más profundo, pero en el fondo yo creo que nosotros sí el libre albedrío existe, pero desde el momento que empezamos a reconocer desde dónde tomamos las decisiones. Si la decisión viene desde nuestro subconsciente o realmente la estamos tomando nosotros. Si tenemos, viene una situación X, reaccionamos o respondemos, es una decisión de uno. Ahora, ese proceso tampoco es fácil porque el ego siempre inicialmente se va a anteponer y te no va a ganar la partida y uno va a caer en la trampa y va a pisar la cáscara de plátano y después uno dice, ay, la embarré, pero ya caíste. Pues. Entonces, ese proceso, cuando uno se empieza a reconocer desde la conciencia, empieza a chocar con todo este mundo que uno supuestamente era, y ahí empieza la resistencia, y empieza la incomodidad, y empezamos a sentir el dolor, empezamos a sentir la molestia, y se empieza muchas veces ¿cómo se llama? A, o sea, aparece como enfermedad, porque el cuerpo empieza a somatizar, porque el cuerpo finalmente se enferma a través de las enfermedades emocionales que no reconocemos, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿el despertar espiritual es fácil? No, es un camino solamente para valientes, para los que estén dispuestos a mirarse al espejo y decir, ¿sabéis qué? Ay, pero lo voy a echar para adelante, aunque toda esa parte que estoy viendo no me gusta, y esa parte que no te gusta es la oscuridad, pero esa oscuridad aparece en uno, no porque, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? La oscuridad siempre ha estado presente en uno. El tema es que en la medida que nos empezamos a iluminar, la oscuridad se empieza a ser evidente. Y es en ese momento cuando empieza el choque. Pero por lo menos en mi experiencia, puedo decirte que cada día me siento un poquito más libre. Todavía tengo lucho conmigo, pero ya cada vez hay muchas de esas ideas y conceptos que me manejan que ya no lo hacen. Y aparte que a la medida que uno empieza a crecer internamente, claro, te empiezas a empoderar y ya toda esta idea o este personaje empieza a perder fuerza, pero eso no significa que uno o sea, que esa parte desaparezca, no, pierde poder, aparentemente, porque dicen los más sabios que a la medida que tú creces, el ego también crece. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Tu elección, cuando tú eliges, yo me quiero mover desde el amor y no desde el ego, no desde el miedo, no desde la carencia. Y eso fue lo que pasó a mí. O sea, llegó un momento que yo dije, ya me cansé, o sea, ya basta. Entonces me rendí, o sea, mi cansancio me rindió el proceso. De verdad fue eso, o sea, el nivel de hartazgo que tenía ya de cansancio, de que o sea, no tengo nada, no tengo en mis manos, no tengo nada, o sea, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Nada. Entonces fue en ese momento que me rendí y me entregué al proceso. Y las personas que ya están del otro lado, que aún tienen sus procesos, sus batallas, pero están del otro lado, te van a decir lo mismo. La clave es entregarse, aceptar y reconocerse a uno mismo como integral, como un todo, como parte de un todo, reconocer la debilidad y cuando tú empiezas a reconocer esa sombra es cuando empiezas a buscar sanar esa historia que eventualmente te gobernaba y cuando tú tomas conciencia de eso, esa historia y entiendes de dónde viene esa herida, comprendes de dónde nace, cuando tú le das contención, cuando tú abrazas eso, es cuando esa herida pierde poder porque al final es tu niño que te está jalando o tu niña te está diciendo, oye, oye, y está llorando, pero uno no le hace caso porque uno sigue adelante, uno no se detiene a mirarse. Y no, cuando tú tomas conciencia de ti mismo y conectas con tu niña, esa parte tuya que no había sido escuchada, es cuando uno comienza a sanar. Pero el niño va a seguir jalando. ¿Por qué? Porque hay heridas que a veces son muy profundas, pero hay que tener paciencia, tolerancia y benevolencia con uno. Así que, diciéndote esto, termino el video de hoy. Espero que lo compartas, saber tu opinión, qué piensas, si te sientes identificado, comparte lo que yo he dicho, si te sientes identificada. Y nada, pues para que nos sigamos conectando en el camino y sumamos mucho más en este despertar, porque esa es la clave, que cada día seamos más, no importa desde dónde estés, lo importante es sumar, porque finalmente lo relevante es el camino tuyo, no el camino de los demás. Así que cuídate y estamos en contacto.